Me voy a recibir a quien les adelantaba que íbamos a tener la oportunidad de conversar hoy día sobre un tema que realmente me parece, como les adelantaba, muy pero muy importante y que tiene que ver con esta elección de nuevas autoridades que llevó adelante la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Y por qué creo que es importante? Por el rol de la Iglesia, particularmente en un país como Argentina, histórico, y también en este contexto en particular, social, político. La Iglesia siempre, de alguna manera, estuvo o está al lado de los más humildes. Hoy los más humildes son los más golpeados con esta política, así que queremos conocer cuál es el análisis de esta nueva conducción que se eligió hoy, repito, de la Conferencia Episcopal, que es la máxima autoridad. Y para eso recurrimos a quien conoce, por supuesto, del tema, como siempre, que es nuestro querido amigo, el licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina. Felipe, ¿cómo estás, querido? Qué gustazo. Hola Daniel, qué gusto oírte nuevamente, tanto tiempo. Sí, señor, usted sabe que recurrimos a usted cuando se nos presentan estos temas que muy pocos conocen, ¿no? Muchos tocan de oído, entonces nosotros le decimos, no, vayamos a los que saben para que nos den una lectura de la importancia que tiene este tema. Bueno, contame, ¿qué es esta nueva elección? ¿Qué implicancia tiene para la Iglesia, para la política, para la sociedad en su conjunto, Felipe? Mira, la Iglesia renueva la autoridad de la Conferencia Episcopal. Todos los países tienen, o por regiones, las conferencias episcopales, que son el núcleo de los obispos del lugar, que tienen una comisión que coordina la pastoral de ese país. Tiene una fuerza corporativa, pero no es de gobierno propiamente, sino de acompañamiento, de asesoramiento y de marca de línea pastoral. Y para el sector público, sería el Estado, el resto de la sociedad, las instituciones, es un punto de referencia muy importante para la Argentina, también en un momento de cambio dentro de la Iglesia, donde cada vez más vamos dejando de lado todo lo que es esa iglesia institucional que era parte, hasta cómplice a veces, del poder. Uh-huh. Acá estamos hablando de una iglesia independiente que actúa a modo de conciencia de la sociedad y de conciencia para los políticos, como punto de referencia. Al menos esto lo pide el Papa Francisco, y es lo que pedía el Concilio Vaticano II, terminar con este concepto de cristiandad típico de la Edad Media, donde la Iglesia se constituye un poder más. Ahora la Iglesia, el concepto del Concilio y los últimos papas, la Iglesia es servidora de la humanidad, maestra, diría Juan 23, madre y maestra, garante de la paz, y a la vez se convierte en una verdadera conciencia social de referencia para los problemas que plantea hoy una sociedad donde se ensayan diferentes tipos de modelos políticos, vamos desde una postura populista a una postura totalmente liberal, y así va oscilando, ¿no? Toda América Latina, claro. En Europa también. Uh-huh. Entonces, cuando eligieron ahora este nuevo equipo que va a acompañar, que va a conducir, se llaman primus inter pares, primero entre iguales, pero no tienen, poder de gobierno o de coacción, sino de acompañamiento, de asesoramiento. Uh-huh. En primer lugar, eligieron al Monseñor Marcelo Colombo. Uh-huh. Colombo, como presidente de la Conferencia Episcopal, era el vicepresidente primero anterior, en el último periodo de gestión de Monseñor Ojea, uh-huh, de obispo de San Isidro. Pero Colombo tiene una particularidad que a mí me gusta, ¿no? Porque es un hombre, es un pastor con olor a oveja, es un hombre de pueblo. Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, no es del púlpito.
O sea, es del cuando vino a público. Salta, Claro. un periodista le preguntó, en ese momento era el rector Patricio Colombo Murúa de la Católica, Ajá. y a quien yo estimo y aprecio un montón, y le preguntaron, periodista, ¿usted es pariente de Patricio Colombo? Y dijo, no, yo soy de los Colombos pobres, ¿no? Toda una Y así empezó el definición. diálogo acá cuando vino Abraham. Claro. Y hay una anécdota que lo pinta el cuerpo entero. Es un hombre netamente eclesiástico, no es un hombre de la iglesia, no es un hombre político, a pesar de que él es abogado, creo que es penalista. Marcelo dijo, voy a ver las comunidades aborígenes. Sí, sí. Fue al norte, creo que estuvo en Rivadavia, Banda Sur, se juntó con todas las comunidades aborígenes, los caciques, dice, me sentaron en un banquito adelante, un poquito más lejos se pusieron ellos en semicírculo, y detrás estaba el pueblo, las distintas comunidades. Esas reuniones yo sí tiene a ver con Padre Marquerena, sé que son a veces cortos, pero son contundentes también y generalmente piden, ¿no? Ajá. Entonces uno de los caciques lo saludó, le dio la bienvenida y le entregó una nota de necesidades de las comunidades. Incluía médico, incluía agua, incluía problemas de asistencia en el alimento, y él le dijo, bueno, pero yo soy el obispo, vengo a hablar de Dios. Y ellos le dijeron, ya tenemos quien nos hable de Dios. La mayoría somos anglicanos y tenemos al obispo anglicano y tenemos obispos de las comunidades aborígenes consagrados también por los anglicanos y son obispos, ¿no? De hecho han traducido ellos una Biblia, el Wichi, acompañados por la Sociedad Bíblica Argentina y la comunidad anglicana. Y él quedó un poco impactado porque dice, porque tras cartón le dicen, y usted tiene que comprometerse a solucionar nuestros problemas y en la próxima visita tiene que traer al gobernador que en ese momento era Urtubey. De hecho, Marcelo lo llevó, pero le volvió a explicar que era un hombre de iglesia, un padre espiritual. Y mandó, mientras estuvo de gestión de obispo de Orán, un grupo de monjas misioneras de distintos lugares a trabajar en la región, creó parroquia en esa zona, en Los Blancos, por ejemplo, con presencia de sacerdotes. Es decir, es un hombre que ha logrado insertar nuevamente a la iglesia en una actividad misionera dentro de esa región, que le resistía bastante, ¿no? Fue porque tiene muy poco clero Orán. Se va muy entusiasmado. A veces menciono esta anécdota que él me preguntó acá en Salta, me dijo, ¿vos conocés a algunos curas que hayan dejado el ministerio, que estén esperando, se van a volver porque no han formado familia o no saben qué hacer? Pasame la lista que yo quiero reincorporar gente. Él necesitaba, para decirlo, mano de obra, pastores, ¿no? Claro, claro. Y tiene esa actitud de apertura, cercanía. Así, por eso lo defino como un hombre de pueblo, ¿no? Es muy cercano, muy dialoguista, no confrontativo, pero con una cabeza netamente eclesiástica. Y el Papa lo mandó inmediatamente a La Rioja, y no fue elegido al azar o pensé, bueno, a ver, mandemos a alguien a La Rioja porque se había jubilado el obispo de ahí y lo mandan a él. ¿Qué novedad había en La Rioja en ese momento cuando lo trasladan? Empezaba el juicio por la muerte de Angelelli, que se descubre que no fue un accidente como se catalogó en la época del proceso militar, sino fue una muerte pensada, programada, armada, y fue de verdad un martirio. Angelelli, para la gente, les quiero decir, que lean sus escritos, y que no era montonero, como le han sacado fotos, no era tampoco político, era del grupo de obispos en Argentina, que estuvo en el Concilio Vaticano II y se comprometió en lo que se llamó, que un día lo podemos hablar, leer y comentar en la radio, el Pacto de las Catacumbas. Varios obispos del mundo se juntaron en Roma, y en la catacumba, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, allá por 1964-65,
firmaron un pacto de las catacumbas donde se comprometían a vivir entregados al pueblo, vivir de manera sencilla, sacarse todo lo que signifique poder, ostentación de poder, símbolo de poder, y trabajar por el pueblo. Y él era uno de ellos que firmó el pacto de las catacumbas, también Monseñor Sastre, de Nevares, y varios obispos argentinos, que después se los tildó, se los manchó, acusándolo de estar comprometido políticamente. Es decir, el Colombo fue a La Rioja como obispo, como abogado, y siguió de cerca todo el proceso del juicio, y también se encontró una serie de documentos cuando el Vaticano, a pedido del Papa, abrió los archivos de la Argentina en la época del proceso. Encontraron un montón de cartas, documentos de Angelelli que le habían mandado a Pío Laí, que habían sido ocultadas intencionalmente. Por eso el Papa lo declara mártir a él, a los dos curas y a un laico llamado Gonzalo Taberneras en La Rioja, que acá le dieron poca trascendencia, fueron declarados mártires y a la vez son beatos, ¿no? Colombo participó activamente en esto e inmediatamente nos sorprenden trasladándolo a Mendoza. ¿Qué es lo que pasaba en Mendoza? Empezaba el juicio y el gran conflicto, primero de una congregación de rebeldes, que eran dos monjes, y después el famoso problema de los abusos en el hogar de niños hipoacúsicos, donde está involucrada una monja, Corbacho, el cura Corbacho, famoso, que está preso, y una serie de conflictos y problemas que él como abogado y como obispo y doctor en Derecho Canónico iba a poder acompañar un proceso para que sea justo, ¿no? Y siempre con esta postura de defender a la víctima. Entonces, creo que es un hombre muy ecuánime, dialoguista, y con respecto al tema político, no es un hombre complaciente con los políticos. No es un hombre tampoco que va a salir a agredir ni confrontar, pero sí defender y proclamar la palabra en defensa de los pobres. Creo que eso es muy valioso para un hombre como él, es muy valioso hoy. Pero sobre todo, perdón Felipe, sobre todo por la personalidad de Milei. Sí. Creo que... O sea, Milei necesita al frente tener una figura como Monseñor Colombo, con todo lo que significa, presidente de la conferencia episcopal, pero con esta personalidad y estos antecedentes. Y tenemos también la figura del vicepresidente primero, que es el cardenal de Córdoba, Monseñor Rossi. Rossi, hace poco Monseñor Ángel Rossi, lo hicieron arzobispo de Córdoba, y el Papa lo consideró cardenal también. Rossi es el fundador de algo que todos conocemos aquí en Salta, donde están trabajando con una casa de la esperanza, casa creo que de la ternura, algo así, y acompañan a los enfermos terminales, que están en la calle, entonces creo que Juramento, Corredón al 1100, tienen también la asistencia de comida todos los días a la gente en situación de calle, y el movimiento se llama Manos Abiertas. Está presente en Argentina y está presente en este momento extendiéndose por toda América, fundado por el padre Rossi, y en Salta viene a coordinar siempre las actividades un cura jesuita salteño, muy amigo del Papa también, que es el padre Guillermo Gaufín, que actualmente es el secretario personal y privado del cardenal Rossi. Yo creo que son figuras muy importantes, muy dinámicos y muy preocupados por la situación de pobreza de la gente. Por lo tanto, no es gente que va digamos, a deliberar y proclamar la lucha contra la pobreza como un discurso, sino lo viven a diario, trabajan por los pobres y sufren por los pobres. Por eso me parecía tan interesante, tan importante en verdad, charlar con vos, Felipe, para que, nos dé a conocer esto, ¿no? De quiénes son los que van a estar a cargo, nada más y nada menos que de la conferencia episcopal,
con sus personalidades, sus antecedentes, y mira lo que nos estás manifestando. Yo creo que bueno, es muy pero muy bueno lo que nos estás contando. Ahora, vos sabés que yo, bueno, de hecho le cuento a la audiencia, esta mañana lo llamo a Felipe, le digo, che, charlemos hoy día. Y lo primero que te pregunto es porque uno que no sabe, y de ahí la importancia de charlar con vos, no conoce muchas cosas, algunos pensaban que ese cargo tan importante, y tendría que haber, por una cuestión de que es el arzobispo de Buenos Aires, tendría que haber sido para García Cuerva. Y vos me decías, no, pará, esto no es una cuestión de eso. No, García Cuerva es un hombre que en este momento, primero es un obispo nuevo, es un hombre de una vasta experiencia, seguramente irá a algún área de la conferencia, porque también hay una parte social que ahora la dirige Monseñor Lugones, que era obispo de Verán y está en Loma de Zamora, pero quizá vaya García Cuerva, quizá vaya el Carrara, el otro obispo que también ha sido cura villero. García Cuerva... Carrara está a cargo de Cáritas ya. Sí. Y García Cuerva, en ese momento el Papa lo ha nombrado también en una función que va a seguir acá, pero la cumple desde acá, de coordinando alguna actividad dentro del Vaticano, hace muy poco. Y Monseñor García Cuerva es un hombre que también es abogado, también tiene título en Derecho Canónico, en Teología, en Biblia, y él ha sido el primer cura que por decisión propia le pidió permiso a Casareto, era cura de San Isidro, fue y inauguró la primera parroquia en La Cava. La Cava es la villa más grande, claro, de la zona de San Isidro, en Vicente López, que nadie se atrevía a entrar. Hoy es un lugar que todo el mundo puede recorrer y la gente puede ir, pero ha sido todo un trabajo de una iglesia muy activa, y entre ellos ahí tuvo una misión muy importante la figura del obispo, por eso el Papa lo elige para Buenos Aires como auxiliar, después lo manda a cubrir un problema que había en Río Gallegos, donde él se había criado un tiempo ahí, y curioso, de familias muy acomodadas de San Isidro, de padre militar de aeronáutica, y con una sensibilidad muy grande hacia los más pobres, para irse a vivir, siendo cura jovencito y armar una parroquia en medio de un asentamiento, de una villa que es considerada de las más peligrosas. Me hizo acordar mucho a la figura de un querido padre que vino también de Buenos Aires a trabajar a Salta, como el padre Chifri. Es decir, vienen de familia donde no, como diríamos, no tenía necesidad de irse al barro, y se fueron a trabajar, a enlazarse, y esa es la iglesia que necesitamos, una iglesia salida, una iglesia involucrada con la gente. Cerca de la gente, que conozca, pero no solo que conozca lo que vive la gentecita, como decía mi amigo Villa, sino que se involucre y busque de mejorar esa situación, ¿no? Ahora, Felipe... La promoción se hace de adentro. No, el hombre, claro. Hay que trabajar que surja por sí mismo, no sirve de nada darle solamente micrófono. Hay que darle pescado y hay que darle una caña y hay que enseñar a pescar y que sus hijos ya pesquen directamente y no estén mendigando de un Estado que cada vez está más estrecho en cuanto a atención a los sectores vulnerables, ¿no? Exacto. Ahora, Felipe, ¿cómo se hace la selección? Porque son los obispos, son los arzobispos los que eligen y demás. Ahora, no aparece Mario Carnielo en ninguna, hasta ahora, en ninguna tarea dentro de lo que es la conferencia episcopal. Sí, yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Monseñor Carnielo fue muchos años el encargado de la liturgia dentro de la conferencia episcopal y también hay que tener en cuenta que han elegido todos obispos de mediana edad o jóvenes, eso iba a decir, se tiene en cuenta, se me ocurría que se tiene en cuenta la edad también, ¿no? No, se tiene en cuenta porque un obispo que tiene más de 70 años, salvo que sea algo muy descollante, puede ser un, digamos, presidente de la conferencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Pido disculpas. No, por favor.
favor. Pero también teniendo en cuenta esto que vos acabas de adelantar, que es la tarea que van a llevar adelante, no podés elegir una figura que tenga muchos años y que físicamente no le dé el cuero, como se dice, para llevar adelante esta tarea, ¿no? Sí, Monseñor tiene un tema también, creo que está bien, físicamente, se cuida, pero ha tenido también algunos problemas de salud. Por ahí, y después que le quedan un periodo de 3 años hasta cumplir la edad canónica para ser renovada el obispo de Salta, arzobispo de Salta. El Papa lo puede confirmar que siga, pero todos los obispos a los 75 años tienen que presentar la renuncia a su cargo. Monseñor tiene 72 y evidentemente a esa edad vemos también que mucha gente tiene mucha vitalidad, sí. Él la tiene, pero hemos ya ocupado cargo en la conferencia episcopal y creo que ahora va hacia la elección de obispos más jóvenes o de mediana edad, que es importante también en un momento que tengan que afrontar situaciones un poco más tensas, por ahí en las relaciones con el Estado, ¿no? Uh-huh. De alguien que no quiere aceptar la doctrina social, como el presidente, que siempre critica, ¿no?, ese aspecto. Uh-huh. Y la Iglesia no, ayer me decía una mujer en la librería, uh-huh, el Papa promueve el pobrerismo. Le digo, no, usted no se confunda, no promueve, pero tiene que cuidar a los pobres, es la misión de la Iglesia. Uh-huh. Y a propósito de esto, el domingo próximo, se celebra la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco, cuando llegó a Europa como Papa, instauró la Jornada Mundial de los Pobres para creo que el segundo o tercer domingo de noviembre, y ahí la gente hace colecta, él come con todos los que tienen situación de calle en el Vaticano. Él lo está haciendo con más frecuencia, no solamente ese día, lo invita a comer al Vaticano, se sienta a la mesa de él a la gente de la calle, ¿no? La gente que está sin empleo, la gente que perdió su trabajo, su casa. Y este año puso como lema: la oración de los pobres llega a los oídos de Dios. Y creo que la Iglesia va a caminar por ese lado, ¿no? Acabas de claro, contener a la pobreza de la gente, acompañarlos. Y yo creo que los políticos no deben enojarse cuando el Papa diga algo así, o cuando un obispo hable de pobreza, porque si la Iglesia no hace eso, no cumpliría su misión. Si la Iglesia no cuida de sus pobres, no cumpliría su misión. No, por supuesto. Creo que en este momento debe hacerlo, y por eso siempre digo que la doctrina social es como una especie de conciencia, ¿no? Despertador de conciencia para aquel que tiene el poder, aquel que puede decidir sobre la vida de la gente. Felipe, lo último, cortito, para que no te quiero joder con el tema de la garganta. Un alineamiento absoluto, por así decirlo, de estas nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal con el Papa Francisco. Sí, están alineados totalmente. No quiero dejar de nombrar al obispo de Jujuy. Perdón, iba a decir, sí. Era rector del seminario de Devoto en la época de Bergoglio como cardenal, sí. Y el Papa lo mandó de obispo auxiliar a Paraná, cuando su amigo Palentini, el obispo de Jujuy, el Papa Bergoglio visitaba mucho Jujuy y dirigía la jornada de formación de laicos durante 3 años seguidos. De hecho, le tocó llevarlo alguna vez. Cuando vino Bergoglio y Palentini se enfermó de manera súbita con un cáncer que lo llevó puesto, y era un obispo así muy dinámico, lo sacó de Paraná a Fernando y lo mandó. Fernando es un hombre muy sereno para pensar, para hablar, pero a la vez muy contundente, y es un gran acompañador, para decir de alguna manera, de los curas. Es decir, él sigue cerca los procesos de los curas, tiene muy claro qué es lo que quiere el Papa,
está muy cercano al Papa y sé que lo ve con frecuencia, de manera que creo que la elección ha sido muy buena. Exacto. Bueno, Felipe, en síntesis, después lo vamos a profundizar, pero yo quería justamente, no me equivoqué, porque yo cuando vi esto dije, qué bárbaro, esto tiene una implicancia muy importante para la Iglesia, pero también desde lo social y también en lo político, y por eso de ahí esta idea de charlar con vos, y la verdad que nos ha dejado las cosas muy en claro. Así que bueno, gracias Felipe, seguiremos profundizando, pero ya tenemos una idea muy clara de cómo se va a manejar estas nuevas autoridades de la conferencia episcopal con este compromiso, como vos lo acabás de definir, particularmente en la figura de quién va a ser el presidente de la comisión episcopal, que es el Monseñor Marcelo Colombo. Gracias, mi querido amigo. Gracias a vos, y te digo, nos queda como pendiente esto de la sinodalidad que habla el Papa, que no es una moda, es la forma de ser nueva, de ser iglesia, la sinodalidad, que un día la podemos charlar, y el pacto de las catacumbas, que ha sido clave vos sabés que en la formación de los obispos. Te digo que vos sabés que yo leí algo de eso, no lo profundicé, pero vos sabés que sí, yo lo leía eso y dije, qué interesante esto, y la verdad que me olvidé de preguntarte, inclusive cuando por ahí nos encontramos de manera privada, y me olvidé. Cuando vos quieras, mi querido Felipe, el tiempo que vos dispongas, me avisás y listo, y lo organizamos y te venís acá y charlamos, porque hay tantas cosas muy importantes para hablar con vos de estos temas, así que vos decime y ahí estamos. Muchas gracias, Daniel, y saludos a tu gente, y gracias siempre. Un abrazo, un abrazo. Gracias.